Antes de comenzar con la clase, les comentaría o les haría una solicitud, que dos principales. Las cámaras, en la medida de lo posible que pudieran estar activadas, es siempre grato estar viendo quién está detrás de las cámaras, de los celulares, de las computadoras, y para hacer esto un poquito más cercano. Y los micrófonos, mantenerlos cerrados. En algún momento de la clase ya Mauricio irá marcando esa pauta. Habrá un momento para intercambio de ideas, preguntas, apreciaciones, pero bueno, les pediríamos que pudieran estar con los micrófonos cerrados para evitar interrupciones. Eh, Paso a presentar a Mauricio. Él estará aportando acerca de su trabajo en la clínica, en el consultorio que él realiza. Bueno, Mauricio es psicólogo clínico, egresado de la Universidad de Guanajuato. Realizó estudios de doctorado en Argentina, en el Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Buenos Aires. Además, cursó la formación en clínica psicoanalítica en el Instituto Clínico de Buenos Aires, orientada por la Escuela de Orientación Lacaniana. También cursó estudios en acompañamiento terapéutico por el equipo Símbolos, igual en Buenos Aires. A partir del 2024 se integró como director general al Centro de Estudios Sigma, acá en la ciudad de León, Guanajuato, y fundó en el 2017 la Asociación Mexicana de Salud Mental y Adicciones, AMEXADIC. Además, bueno, ha trabajado como psicólogo clínico en el Centro de Atención Integral en Adicciones de la Secretaría de Salud, acá del estado de Guanajuato, y también ha tenido una faceta como docente. Ha impartido las asignaturas de psicopatología, teoría psicoanalítica en distintas universidades, y ha coordinado cursos o seminarios sobre la dirección de la cura, introducción al psicoanálisis, y uno de los temas que él trabaja, que es el motivo de la clase de hoy y del seminario, que es acompañamiento terapéutico. Desde el 2017, Mauricio ejerce la práctica privada, la atención clínica con orientación psicoanalítica. Y bueno, ya para no quitar más tiempo a Mauricio, le cedo el micrófono, la cámara. Mauricio nos irá marcando como los tiempos, los ejes temáticos, y bueno, bienvenido, Mauricio, adelante. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a quienes están presentes en esta reunión. Me da mucho gusto ver personas conocidas y queridas también. Bueno, voy a comenzar con una cita. En algún momento, cuando estaba armando esta reunión de hoy, pensaba en hacerlo muy formal y ese tipo de cosas, pero no es mi estilo. Realmente sería un poco salirme de esas cosas que a mí me agradan. Y voy a comenzar con una cita que está en un texto de Eric Lorán. eh, es este, se llama ¿Cómo se enseña la clínica? Eh, y está buenísima porque él cita a Vicente Palomera, que es un psicoanalista, eh, y dice: para enseñar correctamente hay que decepcionar la demanda de saber de la buena manera. Eh, me parece que está muy linda la cita porque plantea elementos básicos que tienen que ver con, yo creo que con la clínica, principalmente con el psicoanálisis y con el acompañamiento terapéutico. Hace unos años conocí a una persona. Yo estaba estudiando el doctorado ahí en Buenos Aires, y el tema de mi tesis era la paranoia, actualización del concepto de paranoia en la teoría psicoanalítica. Entonces estaba leyendo muchísimo sobre eso y conocí a una persona ahí. Era un hombre como de 21 años más o menos. Estudiaba dos carreras,
una de matemáticas, otra de física, a la par, en dos universidades, no es cierto, en una sola universidad pública. A mí me parecía un asunto complicadísimo por lo que implicaban esas dos carreras y por la demanda que él tenía, y había ciertas particularidades que él vivía en una habitación de 2 por 3 todos los días y difícilmente salía de su habitación. Por lo regular estaba ahí todo el tiempo, comía, toda la comida que ingería era calentada en microondas, a pesar de que en ese lugar había como era una residencia universitaria y tenía cocina y todo eso, pero él no salía. Era algo curioso. En algún momento eh, le saludé, me acerqué, le saludo y eso abrió la puerta a algo interesantísimo, porque si bien no me conocía para nada, solamente me había preguntado si no era de Argentina, porque no tenía el acento de allá, y empezó a hablar de una situación ahí rarísima en ese momento, me pareció muy raro, y esa situación era, él estaba estudiando dos carreras porque quería diseñar un proyecto lo suficientemente fuerte y poderoso para generar bienestar en el mundo. Y decía algo, a mí no me va a alcanzar eso, pero voy a tener un hijo que pueda secundar esto que yo estoy generando. Yo estaba con las memorias del presidente Schreber en Freud, estaba leyendo a Lacan y la paranoia, todo ese tipo de cosas, y inmediatamente se me pararon como las antenitas, como para decir, ¿qué está ocurriendo acá con esta situación? Eh, y ya, empezamos a charlar un poco más. Eh, Mucho de lo que estaba leyendo también estaba respaldado como por una situación de hablar de la clínica, y esto era lo que presentaba el Instituto Clínico de Buenos Aires, donde lo que se hace como en situaciones de paranoia en algún momento es evitar que cierre el delirio. ¿Por qué evitar que cierre el delirio? Porque si el delirio cierra, hay desestabilización. Yo lo tenía muy presente en ese momento. Todos los días estaba leyendo algo, todos los días estaba escuchando algo, todos los días estaba viendo algún documental, etcétera, etcétera. Lo tenía muy presente. Obviamente yo lo resumo en 3 minutos, pues, pero fue una charla mucho más amplia. Y en algún momento, dentro de la misma charla, le dije, bueno, me parece que si el tema es generar un proyecto que sea beneficio para el mundo, no puedes tener solo un hijo, ¿no? Para eso se requiere tener una mujer que pueda tener ese hijo. Y, y me decía, sí, 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 ya lo pensé. Em, y ahí agregué un dato, porque eso ya estaba en esa actividad de pensamiento. Ni siquiera me voy a atrever a decir delirante, bueno, ya está. Pero decía, ya lo pensé, es con una mujer tener un hijo y que él siga mi proyecto, precisamente para que alrededor de 70, 80 años tener ya ese proyecto armado. Obviamente nunca dijo cuál era el proyecto y quizás no había ningún proyecto consolidado, pues, sino se sostenía en la realización de ideas en ese sentido. Y yo le comenté, bueno, pero si se trata de transmitir, llevar algo bueno al mundo, me parece que el niño tiene que crecer en una situación de amor, ¿no? En ese momento le cambió el rostro totalmente, totalmente, al grado de que parecía como haber descubierto algo que no estaba bajo ningún referente. Y en esa situación, frente a la sorpresa, eh, ya, terminamos la conversación y era curioso porque él en cuanto escuchaba que yo llegaba ahí a la residencia universitaria, me buscaba para jugar ajedrez y hablábamos de su tema, de ese tema de crear esa situación, pero también estaba hablando de otras cosas. Es decir, ese fue, desde mi punto de vista, un momento clave para hablar de algo más de un proyecto que se cristalizaba
en salvar al mundo y obviamente no él solo, sino con una idea de trascendencia impresionante. Algo ocurrió ahí. A mí me parece que en algún momento esa situación eso azaroso de encontrarse con una mujer, amar a una mujer y además tener un hijo que sea amado por ambos, me parece que agregó este ingrediente para que no se consolidara una idea cerrada, una idea solidificada y que le mandara una desestabilización importante. Porque había otros temas que estaban muy presentes en él, que tenían que ver precisamente con la maldad en el mundo, con la situación del ejército nazi, la Segunda Guerra Mundial, es decir, había como referentes a la catástrofe históricos que estaban presentes, y él me decía, es que todos los días estoy viendo sobre eso, todos los días estoy viendo sobre, en ese momento estaba como muy fuerte el asunto de los Illuminati, como estas sectas que fueron apareciendo, y él en algún momento leía esa situación y su ímpetu iba como para generar algo tan potente que fuera en contrasentido de la destrucción. Ese era el planteamiento. A mí me parece que esa pequeña intervención permitió aplazar el cierre de algo, que me parece que es uno de los puntos claves que están señalados inclusive en Freud en relación al estudio de la psicosis, que era eh, precisamente cuando hay una actividad delirante y aparece una certeza ahí, me parece que eso es lo que permite precisamente que el delirio cierre, porque la certeza es precisamente ese candado que va a permitir que esa idea se cristalice, al igual que el sujeto que le está teniendo esa idea. Esa pequeña intervención, insisto, me parece que deja el candado abierto y que en algún momento tuviera que seguir produciendo, pero no solo en el mismo tema, sino abriendo otras posibilidades. De ahí en adelante estuvimos jugando quizás 2, 3 veces por semana ajedrez y charlábamos sobre cosas, y a partir de ese momento también lo empecé a ver en los convivios que teníamos ahí, que por lo regular tenían que ver con vino tinto y empanadas. Entonces ya empezaba a hablar sobre otras cosas, empezaba a charlar y ese tipo de cosas. Que a mí me parece que eso tiene que ver con un acompañamiento terapéutico. Voy a mencionar algo que es, por supuesto que no era su terapeuta yo. Em, no, de ninguna manera, no había esa posibilidad. ¿Por qué? Porque él no tenía ninguna intención de hacer un proceso terapéutico. Em, pero creo que sí hubo algo que es cuando empecé a escuchar como situaciones delirantes, sí intenté acompañar terapéuticamente. Estaba en todo estaba envuelto yo en todo ese tipo de situaciones, estaba haciendo acompañamientos terapéuticos, estaba estudiando la paranoia, como ese tipo de cosas, y sí fue una decisión hecha, obvio, ojo, hay una situación, es esa decisión de intervenir en lo cotidiano, me parece que habría la pauta y que tiene mucho que ver con la teorización y la formulación que se hace en relación a la psicosis, pues. Eh, yo recuerdo que estaba muy decepcionado en la carrera cuando me repitieron hasta el cansancio que no había ninguna posibilidad terapéutica en la psicosis, excepto una dosis fuerte de las benzodiazepinas, una dosis fuerte que les apagaba cualquier cosa, incluso la vida. Entonces yo estaba muy decepcionado de esa situación y empiezo a encontrarme con otras posibilidades. Uno fue el texto de Lacan, empecé a leerlo sin entender absolutamente nada cuando estaba en octavo, noveno de la carrera, y luego después me encontré con estas otras situaciones donde había posibilidades terapéuticas
que no estaban sostenidas precisamente en un espacio que le llamamos consultorio, sino que había otras situaciones. Ojo, no estoy afirmando que en el consultorio no pueda haber esas posibilidades terapéuticas. Yo creo que sí las hay, y hay un plus de ventaja en eso, que una parte de este seminario se va a tratar de esa situación, que es la demanda. En algún momento, cuando alguien llega al consultorio, es porque en principio hay una demanda, quizás no de la persona que asiste al consultorio, pero ya hay una demanda ahí planteada. Entonces aparece esta situación, aparece esta posibilidad de hacer algo con las situaciones. A mí me quedó claro de esa experiencia y otras experiencias que he ido conformando en mi quehacer humano y clínico, que hay posibilidades en esa situación. Es por eso el motivo de este seminario. Me parece que acá es más, en algún momento en la universidad, octavo semestre, en algún momento me asignan a una persona para hacer psicoterapia en el plan de las prácticas que se hacían obligatorias, y eh, alguien más hacía el psicodiagnóstico formal del DSM-4 en ese momento, y pruebas proyectivas, etcétera, etcétera, y en algún momento me dicen, ¿qué crees? Pues esta paciente tiene psicosis. Y la política del centro que estaba planteando en ese momento se llamaba CIPAC, decían, y acá no atendemos psicosis. Eh, Afortunadamente ya iba a la sesión 12, 13 cuando me dicen eso, entonces ya no se podía detener ese tratamiento, ya iba avanzado, y pues he de inventar algo, tal cual, de mi parte que estaba atendiendo y también de mis supervisores, pues. Entonces, bueno, estuvo interesante esa situación, y ahí se abre todo el campo de una clínica posible. Me parece que así lo podría resumir. Eh, en este momento atiendo personas con algún tipo de estructuración dentro del marco de la psicosis, que lo voy a plantear así. No es una psicopatología propiamente, es una estructuración desde ese marco. ¿Qué significa eso? Una posición especial, como las neurosis, en relación al discurso. Así es como en algún momento empecé a estudiar lo que tenía que ver con estos asuntos, y bueno, a mí me sirve, me es bastante útil, y ese es el planteamiento de este seminario. Em, es precisamente abrir una posibilidad donde no hay una demanda, donde no hay una transferencia. Eh, Precisamente hace unas semanas, quizás unas 4 semanas, se pone en contacto una persona que me contactó hace 3 años, y que fue una sesión solamente. Fue una sesión, me dice, oye, quizás me recuerdas, en algún momento vine a la sesión, a una sesión, y ya no volví. Y me acordé un poco, mi memoria no es tan eficaz como para tener el registro de una sesión, pero estuvo interesantísimo una parte, porque ella la recibo para una sesión más, solo una, me recuerda uno de los textos que están en la bibliografía de este seminario, y me dice, bueno, ya no quiero vivir, así, ya no quiero vivir, no tiene ningún sentido. Es más, hasta ya me causa gracia la vida, pero gracia como de ese sinsentido. No es que sea disfrutable o algo gozoso, sino que poco a poco va perdiendo cualquier tinte la vida. No sé si ella tiene una estructuración psicótica o no, no lo sé, realmente no tengo los elementos para pensar eso, pero sé que en ella hay una situación importante donde su vida está pendiendo en un hilo, está sostenida en algo eh, quizás muy, muy frágil.
Y algo que he hecho con frecuencia, por lo regular hago eso cada tercer. em, entonces le mando un mensaje, hola, a veces nada más es hola, el hola, a veces me contesta, a veces no. A veces le digo, oye, ¿cuándo nos vemos? Insisto, a veces no me contesta nada, y llega otro mensaje mío y luego ya lo contesta. Y me habla, por así decirlo, me dice, me habla de su torpeza para responder mensajes. Em, Me queda claro lo que estoy haciendo. No me queda claro lo que va a ocurrir con eso, pero sí me queda claro lo que estoy haciendo. Estoy generando o estoy intentando generar una posibilidad terapéutica. Em, ¿Cuál es esa? No es ni siquiera que venga a mi consultorio o me pague. No, de ninguna manera. Eh, la posibilidad terapéutica es que en algún momento ella diga, capaz que hay algo interesante en hablar de mí. Capaz que hay algo interesante en plantear lo que me pasa y o lo que ha ocurrido o lo que quiero que ocurra, etcétera, etcétera. Eh, Esa es la posibilidad terapéutica. Me parece que ese es el acompañamiento terapéutico. Y esta charla o este seminario no se basa solamente como en esta función en algún momento que se establece en Argentina y que se intenta llevar, bueno, no se intenta, se llevó ya a lo profesionalizante, es decir, a que hay una formación en acompañamiento terapéutico, académica, universitaria, etcétera, etcétera, que tiene una duración de 3 años. Bueno, al menos la currícula que he revisado tiene eso, pero este seminario sí tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con lo otro, con el asunto de acompañar terapéuticamente a alguien. Eh, en el consultorio se puede acompañar terapéuticamente a alguien, quizás no, ¿eh? Quizás no, porque quizás no es necesario, o sea, la gente también viene a hacer análisis y ahí no, me parece que es otro tema, pues. Es otro tema donde la transferencia puede ser a la persona a quien se le pide el análisis o al psicoanálisis mismo o a partir de otros elementos. Eh, Pero me parece que ahí los soportes de un proceso ya tienen que ver con otras cosas. En el acompañamiento terapéutico, y sí lo delimitaría a ese lugar, es que el soporte no está ahí, no, ni del proceso mismo, ni de la existencia misma. No hay eso. Sí, podríamos tener un ejemplo de los soportes a los que me refiero, y es en el libro de Una temporada con Lacan, de Pierre Rey. Pierre Rey, afortunadamente, y lo voy a decir así porque así él lo plantea, él dice, afortunadamente, bueno, Lacan, quién sabe por qué, pero me aceptó como analizante. Entonces hizo un análisis con Lacan. Y su amigo, alguien que le llama el gordo, que le pidió el análisis a Lacan varias veces, nunca lo aceptó Lacan. Eso es lo que relata, eso es lo que le relató el gordo a Pierre Rey, y eso es lo que Pierre Rey relata en el libro, pues. Y en algún momento el gordo, el amigo de Lacan, eh, eh, sí pasa al acto, sí se suicida en algún momento. Y el gordo, perdón, y Pierre Rey se convierte en un escritor. Es decir, me parece que los soportes estaban en diferente lugar. El gordo necesitaba un soporte para su existencia, pero quién sabe cómo era la situación, quién sabe cómo era el pedido, quién sabe cómo se hacía una demanda, que me parece, ese es uno de los temas que vamos a ir abordando en el seminario. Y Lacan lo que pidió fue un análisis, y fue aceptado. Lacan, Pierre Rey pidió un análisis y fue aceptado. Me parece que tiene que ver con eso. Ahora tenemos un fenómeno importantísimo, yo creo que es delicadísimo y que ejemplifica este asunto o la importancia del acompañamiento terapéutico, que es todo el asunto de las adicciones ahora. Es decir, yo quisiera saber qué persona que tenga una adicción a algún objeto toxicómano necesita un espacio terapéutico. Así, he atendido a muchas personas con situaciones de consumo, muchas.
pero no sé si necesitan un espacio terapéutico. Es más, podemos asumir muchas personas, el gremio, los familiares, etcétera, etcétera, que necesita ir a terapia, que necesita hablar de ciertas cosas, pero creo que la persona que tiene la adicción no se plantea si necesita eso. Es más, no sé si se plantea si necesita el objeto toxicómano tampoco. Solamente va y lo toma. En algún momento, ¿cuál es la posibilidad desde un acompañamiento terapéutico? Yo creo que en principio podría ser hacer que necesite algo, generar situaciones de necesidad, es decir, y quizás voy a abusar del término necesidad, porque si se trata de lo humano ya no se necesita mucho, más bien corresponde a la demanda, es decir, ya cuando pasa por el lenguaje, ya no es la necesidad del ser animal, por así decirlo, sino más bien pasa por el lenguaje y se convierte en una demanda. Bueno, en ese sentido, no sé si alguien con algún asunto de toxicomanía necesita algo. Y creo que ese es un punto básico para abordar precisamente donde el acompañamiento terapéutico podría generar un soporte desde hacer una necesidad y pasarla a una demanda, convertir una demanda que no hay propiamente. No dudo que mucha gente que tiene cercanía con consumos tóxicos y ese tipo de cosas la pase mal, ¿no? No estoy diciendo eso. Me parece que eso lo verificamos inmediatamente. Las personas que consumen cristal por lo regular la pasan mal en poco tiempo. Es decir, no es el tema si lo disfrutan o no lo disfrutan. Me parece que por ahí no va. Me parece que el punto es que en algún momento no aparece esta situación de necesitar demandar algo. Es decir, no aparece la situación de que algo puede ser útil para la vida, algo puede sostener la vida de otra forma. Entonces, bueno, este seminario, taller, va a tratar de ese tipo de cosas. Les voy presentando, van a ser cuatro reuniones, cuatro diálogos. Me gusta mucho la palabra diálogo. Eh, yo creo que tiene que ver no con decir algo, sino con escuchar algo. Entonces, yo creo que por eso me gusta mucho esa palabra. Eh, em, la primera clase, que corresponde al 5 de octubre, es sobre los conceptos claves que supongo van a ser útiles en algo, abordarlos, y estos conceptos es la psicoterapéutica, el concepto de un dispositivo, el otro con mayúscula, es decir, y no solamente desde Lacan, sino que desde antes la filosofía hablaba del otro con mayúscula también, y la función del acompañante terapéutico, pero una función que escribe Osvaldo Delgado en una contribución que hace con un artículo en un libro de acompañamiento terapéutico. Y esta función la inscribe precisamente como un enlace a lo social, que a mí me gusta muchísimo cómo la pone, porque es precisamente, en Argentina en algún momento le ponían el acento importante de esto permite como transporte entre la casa y el hospital psiquiátrico o los manicomios. Es decir, el acompañante terapéutico es ese transporte que permite que alguien no esté recluido en un manicomio, pero que pueda sostenerse en un hogar, en un lugar que tiene que ver con algo propio. Así se planteaba en algún momento. Bueno, me parece que esa es la función de la T. Para la clase 2 vamos a charlar sobre el principio terapéutico donde no hay demanda. Y aquí viene una pregunta, si no hay una demanda, ¿quién va a demandar? Eh, en ese momento me atrevo a hablar un poco de eso, que es, ¿quién demanda? El acompañante. El acompañante hace la demanda, tiene que hacer la demanda. Es decir, como en algún momento, siendo
lo voy a decir bien mexicano, siendo metiche con ese otro inquilino de la residencia donde viví, donde escuché algo, le comenté algo, desde mi punto de vista, esa situación no le iba a provocar ninguna desestabilización. Entonces, lo hice, algo pasó y se empezó a generar mayor comunicación con los demás, mayor contacto con los demás, etcétera. Parece que sirvió de algo. Entonces, me parece que quien demanda, yo digo que el acompañante, en los casos donde no hay demanda, hay que demandar algo, es decir, hay que pasar algo a convertirlo en una necesidad y ponerlo en un mundo simbólico, en un mundo donde caben las palabras, donde caben significantes, es más, donde se crean significantes, porque no existen, porque han quedado precisamente en una situación del vacío, pero no es el vacío del que se plantea la época, como de tener ciertas cosas y todo se constituye casi un significante amo. No, que me parece que tendría que ser ese vacío como el vacío que plantea Heidegger en el Ser y el Tiempo. No. Al vacío que me refiero es ese lugar donde no hay significantes, ese lugar donde no hay forma de que aparezcan, donde no hay ese significante amo que permita en algún momento incluso generar malestar, en ciertas situaciones de la neurosis. Es decir, es que no, ¿por qué no puedo ser como en algún momento quisiera ser, etcétera, etcétera? Que me parece que ahí está un significante amo y en algún momento planteamos y ahora cómo me quito esta voz interna de aquí que me hace tanto ruido y que me provoca, no sé, un montón de cosas. Bueno, en estas situaciones de acompañamiento terapéutico no hay ese significante amo y capaz que hay que construirlo no como el significante amo de la paranoia, me queda clarísimo, que se convierta en un asunto persecutorio, en un asunto que invita a lo delirante de ninguna manera, hay que construirlo precisamente para que haya, se construya un soporte de donde amarrar la existencia y la existencia simbólica principalmente. Eh, bueno, ahí se abordarán estos cuatro temas, quizás más, o los que se vayan agregando en estos días, que tienen que ver con la demanda, la necesidad, lo social como referente, es decir, y aquí voy a agregar un concepto que es de Lacan en el seminario 3 que se llama el secretario del alienado. A mí me gusta muchísimo ese concepto, eh, porque si lo llevo a la vida cotidiana, las personas que hacían funcionar o hacen funcionar las empresas son las personas que hacen esa función de secretariados. Las secretarias, los secretarios, ¿por qué? Porque permiten la organización para que esté disponible para la producción, la creación, etcétera, etcétera. Es decir, no sé qué jefe, qué empresario podría hacer una empresa si no tiene esa función disponible que le organiza las cosas. En Lacan me parece que no va como tan como la secretaria de una empresa o el secretario de una empresa, me parece que en Lacan va más el asunto de hacer la referencia precisamente desde el lugar desde donde se está hablando. Y me parece que eso es lo importante acá en esta situación, que es, bueno, lo social como referente, hay que hacer un referente, hay que construirlo, no hay ese social. Lo social abandonó, lo social abandona eso. Entonces, bueno, hay que construir lo social, aunque sea un social abandonador, pues. En qué sentido? En el sentido de que eh, eh, pueda ser útil hasta para formular una queja, por ejemplo. Entonces, bueno, va así. Eh, Otro de los temas es el Estado no hace demanda. Me parece que el acompañamiento terapéutico tiene que ver mucho con lo social, o quizás todo con lo social. Eh, y si el Estado, con este elemento simbólico que tiene, con el asunto del derecho que está inmiscuido totalmente, no hace algo en relación a este tipo de situaciones, bueno, habría que inventarse una cosa, precisamente
un lazo social. ¿Cuál es ese lazo social? En algún momento puede ser una persona escenificando una escena de lo social. Recuerdo un acompañamiento que hice hace algún tiempo, que era con un sacerdote, y yo lo acompañaba a visitar al psiquiatra, yo lo acompañaba a ir a comer a la casa familiar y luego acompañarlo a donde era la casa de los sacerdotes que vivían, o lo acompañaba a la tienda que se comprara sus dulces que tanto le prohibían, como ese tipo de cosas. ¿Por qué lo acompañaba yo? No es porque él no pudiera salir a la calle a comprar sus dulces o no pudiera tomarse un taxi para ir con el psiquiatra. No, lo que pasa es que lo social lo abrumaba de tal manera que en algún momento con eso que le abrumaba ya no sabía a dónde ir. Es decir, y les pongo un ejemplo, que era en algún momento bajábamos del taxi o nos íbamos en algún camión a visitar al psiquiatra, y si en la calle de frente se encontraba una chica linda, inmediatamente empezaba a temblar. No sé si vieron la película de Mary and Max, que es una película hermosa, es de stop motion. Eh, pero en algún momento el personaje Max, cuando hay alguna situación a la que no puede responder, empieza a temblar muchísimo. Bueno, eso le ocurría a este sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer yo? No era agarrarlo de la mano y voltearlo y ese tipo de cosas. Eso él lo hacía, él daba la vuelta, pues, pero seguía intranquilo. Entonces, tenía que agregar algo yo, aunque sea una tontería, precisamente para que eso se fuera disminuyendo lo que le provocaba lo social. Bueno, es eso. Eh, para la tercera clase se llama Tenemos que hablar de Lucía Joyce. Eh, Ojalá hubiese acompañantes en su época, relatos clínicos y la presentación de enfermos de Lacan. Bueno, hay algo interesantísimo con todo eso. A James Joyce es reconocido mundialmente por las obras que tuvo, por haberse inventado una lengua él, eh, y en algún momento se plantea una situación que era, para Joyce, el tema del lenguaje le permitía estabilizarse de una manera eh, espléndida, de una manera extraordinaria, de una manera linda, por así decirlo. Para su hija, en cambio, el lenguaje la hundía. El lenguaje era un océano en el cual ella no podía sostenerse mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurría en algún momento? Eh, Se desestabilizaba, tenía internamientos largos, tenía crisis agudas graves, etcétera, etcétera. Entonces, había una situación ahí complicada que en algún momento confrontarse con esas situaciones de los significantes, a ella le rompían la existencia, le rompían el andar, le rompían la vida misma. Entonces, por eso traigo acá a Lucia Joyce. Hay algunos textos que hablan de ella precisamente. Los temas que vamos a abordar es navegar en la locura. Otro es Joyce hace síntoma, Lucía hace locuras y las padece. Otro tema, las presentaciones de enfermos de Lacan, cuando se da lugar a la palabra del enfermo. Eso está buenísimo, porque precisamente esa práctica que aquí en México no es posible, porque la catalogan como algo denigrante para los enfermos. Sí, no es denigrante otras 100 prácticas que se hace con las personas que internan, pero sí, que los expongan ante un público para que hablen de lo que les pasa y de lo que han vivido en sus procesos de tratamiento. No, eso es denigrante, pero bueno, así está. Lacan hacía esa práctica. A mí me tocó vivir esa práctica, obviamente no con Lacan, en el Instituto Clínico de Buenos Aires, y era algo extraordinariamente formativo. Y además, me parece que era muy útil para las personas que tomaban la palabra, es decir, para los internos, de ahí del Hospital Psiquiátrico Alborda, que es a donde iba. Otro tema en esa tercera clase va a ser lo singular y lo universal. Dos apuestas diferentes. Para la cuarta clase
está planteado como, hablemos de la clínica tal cual, situaciones sin transferencia y herramientas para una clínica posible. De eso se trata. Hay dos casos que en principio estoy planteando exponer. Uno de un niño con paranoia y otro sobre la dignidad de una mujer. Y también ahí se va a abrir la invitación, si alguien quiere presentar un caso, no es para supervisión de ninguna manera, es para presentar un caso, para escucharlo y para enriquecernos las personas que estemos participando de este tipo de actividades. De eso se trata. Por supuesto, ni mucho menos de hacer un juicio sobre lo que ha ocurrido en ese caso. No tiene ningún sentido, ninguna lógica y tampoco sirve de mucho. Bueno, ese es el seminario, esas son las 4 clases, la conformación del seminario que empieza el 5 de octubre, es para los sábados, son 3 horas por cada clase, y bueno, ese es como el planteamiento, el punto es que sea, yo creo que en principio que sea divertido, y si es divertido ya ganamos. Porque también puede ser útil, también puede ser de cuestionamientos, también puede ser de aprendizajes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es el seminario. Eh, yo aquí voy a pausar mi exposición por si hay alguna pregunta, algún comentario y posteriormente cedo el micrófono a Gustavo. Bueno, creo que no hay manos levantadas o participaciones. Bueno, pasamos a la siguiente parte, que es ceder el micrófono a Gustavo. Mauricio, aprovecho, bueno, una duda que me surgió justamente de lo que comentabas, ¿no? De la propuesta de que no cierre de que no cierre ese candado, ¿no? De que no se instaure la certeza que luego deviene en una desestabilización, ¿no? Eh, Me parece que esta propuesta de no cerrar el candado también puede ir de la mano con cierta perspectiva, incluso ahí psiquiátrica, donde lo que se quiere en la psiquiatría justamente es que no cierre ese candado, pero que no cierre de otra manera, ¿no? Que no se instauren todos estos fenómenos en la psicosis, pero la vía y la propuesta es totalmente distinta, ¿no? En algunas ocasiones, no sé, es como por referencia personal, yo he escuchado, ¿no? Que se trabaja de manera distinta y bueno, existe como esta discrepancia entre los métodos, pero creo que la finalidad o el camino apunta para el mismo lado, ¿no? Que no cierre ese candado y que no se instauren, que no se constituyan todos esos fenómenos en un episodio agudo, ¿no? De esa estabilización, como comentas. Sí, he atendido a dos personas que llegan en un periodo de desestabilización grave. Em, em, y en el transcurso del trabajo que, no es cierto más. Pero sí, grave, grave. Desestabilizaciones graves, ¿a qué me refiero? Voy a poner un ejemplo de una persona, que es, esta persona en algún momento, estando en Ciudad de México, em, sale del departamento, 1 de la tarde, desnuda, gritando unas situaciones complicadas en relación, yo creo que hay algo muy puntual con el holocausto nazi, ese tipo de cosas, gritando consignas en relación a eso que tenía que ver con la historia, que tiene que ver con la devastación de lo humano, con ese tipo de cosas. Eh, y esta persona, hubo algo que es en algún momento cuando empieza este proceso de estabilización.
menciona algo que es, tuvo unas sesiones psicológicas con una terapeuta, ella vivía en otro país y la terapeuta era de otro país, y le dijo algo fuertísimo, fuertísimo. Frente a situaciones que ella planteaba en relación a la sexualidad, su terapeuta le dijo, es que tú fuiste abusada. Ese dato, que podría ser, es que, bueno, para mí no es una intervención propiamente, para mí es una agresión fuerte, porque tiene que ver con una certeza. Em, eh, no hay un asunto ahí de ah, eh, titubeo con eso. Le planteó eso y dice, ella narraba en algún momento cuando estaba en ese proceso estabilizándose, ella decía, es que no supe qué hacer con eso, no supe. Entonces vino a mí toda esta situación el ejército nazi, la devastación y ese tipo de cosas, como todos estos elementos. Que esa fue una situación detectada, así tal cual, donde aparece este elemento. Y la otra situación que les comento, que llega una persona también con una desestabilización tremenda, va a una terapia, ella sí, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, va a una terapia que le llaman terapias Gestalt, y en algún momento le hacen como un procedimiento que es experimentar lo que era la muerte, metiéndola o simulando que se mete en un ataúd. Entonces, pues ella va con fines terapéuticos, le hace caso a lo que le proponen y en ese momento esa confrontación fuertísima, esa situación de que ella no podía lidiar con la muerte, así es como le dijeron, en algún momento ella lo que me narró es sale de ahí, de ese centro, porque la sacaron literalmente, o sea, tuvo su sesión a las 5, sale de esa sesión a las 6 y a las 8 cerraban el centro y a las 8 la encaminan hacia la calle porque tenían que cerrar, como en ese momento ya se quedó pausada y la dejaron ahí en la calle. Eh, por varias situaciones, ya no me supo decir cómo es que llegó a su casa y ese tipo de cosas, pero me parece que eso la mandó 3, 4 semanas a quedarse tendida en su cama. Así, literalmente, no es que era una situación se despertaba para ir a trabajar. No, 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 no. Fueron 3 o 4 semanas donde no salió absolutamente para nada. A lo mucho, sus hijos le acercaban algo para que lo comiera, lo masticara y ya, pues, porque ella estaba, como se diría coloquialmente, ida. Entonces, bueno, me parece que es eso. Y sí, la psiquiatría, yo creo que lo que plantea la psiquiatría es algo, a través de los fármacos, a través de la química, es pausar eso que va. Obviamente, como cualquier película que pones en pause, si la pones en play, pues continúa. Eh, la apuesta desde un acompañamiento terapéutico no es pausar eso, es encauzarlo a otro lugar. Es decir, no es detener el avance de lo delirante, porque hasta Freud mismo decía, el delirio es un intento de autocuración. No es pausar eso. Me parece que el punto básico es encauzarlo a otro lugar. ¿Encauzarlo a dónde? Como esta que les presenté, que es encauzarlo hacia el amor, hacia una mujer, por ejemplo. Al amor a una mujer, encauzarlo a que, bueno, alguien quiere matar a una persona, cuando hay actividad delirante, bueno, a que encuentre los mejores recursos artísticos para que lo logre, y esos recursos pueden convertirse en algo infinito. Por ejemplo, no es evitar que avance el delirio, es encauzarlo a otro lugar. Así es, Mauricio. ¿Alguien más
en la sala que guste hacer algún comentario, alguna duda que surja también sobre los contenidos. Muchas gracias, Gustavo. Hola, Mau. Buenas noches, ¿cómo estás? Ya casi me tengo que retirar. Sí estoy muy interesado en participar. Ya me estoy poniendo de acuerdo con Gustavo. Solo que de manera síncrona no me podré presentar por otro curso en el que estoy, en TFP, pero, pero sí quiero pues tener como la oportunidad de conocer mucho más en estos diálogos, a lo mejor no de manera síncrona, pero bueno, ahí los estaré escuchando. Gracias. Hasta luego. Ricardo. Bye. Chao. ¿Algún otro comentario, participación? Bueno, les voy comentando entonces, ya estamos ahorita algo sobre tiempo. Antes que nada, le agradezco bueno, la participación a Mauricio, igual a todos los asistentes por acá. En este momento, bueno, cerraremos la parte de la grabación. Les reitero, la grabación va a estar disponible en las redes. De igual manera, las grabaciones de las clases algunos tenían la duda cuando platicaban un poquito por el WhatsApp, ¿no? Van a estar a disposición también entera de ustedes. No va a tener como alguna restricción de tiempo para poder revisarlas posteriores a la clase. Ojalá que en la medida de lo posible puedan estar de manera en vivo durante las sesiones, sino bueno, estarán ahí disponibles para ustedes. Ya les estaremos compartiendo de manera específica las fechas como tal. Ya Mauricio nos comentó un poco, pero bueno, elaboramos un documento donde concentra toda esta información, se los estaremos haciendo llegar. De nuevo, te agradecemos, Mauricio. Ahorita pasaríamos a quedarnos un momento con las personas que tengan como alguna duda en la logística de la inscripción. Y bueno, por acá nos vemos entonces, Mauricio, el 5 de octubre. Chao. Muchas gracias por su participación, por la invitación, Gustavo, por su escucha y nos vemos pronto. Vale.